Manejo de adicciones y gestión emocional son factores primordiales para poder entender el cómo trabajar o cómo elaborar un proyecto de trabajo sobre esta área. Te explico lo siguiente. Una situación es el poder entender nuestra edad cronológica y otra el poder analizar nuestra edad emocional. A veces los mecanismos emocionales que utilizamos no corresponden a la edad cronológica. Es decir, una persona entre 30 y 40 años, y cada vez que tiene que afrontar una situación, se esconde, se deprime, se entristece, se siente aislado, desarrolla sentimientos de soledad o de abandono, es porque está utilizando una situación emocional que corresponde a la infancia, no que corresponde a los factores cronológicos. Carl Jung, quien nos presenta el desarrollo de los arquetipos, nos habla acerca de que el arquetipo conocido como el niño interior es una forma para poder visualizar cómo trabajar con aquello que nos afecta. Es decir, hay una gestión emocional que no fue desarrollada para confrontar ese diario manejo, tal vez de insultos, tal vez de cargas de trabajo, situaciones laborales, aspectos de abandono, donde no puedes distinguir entre soledad y abandono. Y entonces, cuando tratas de utilizar tu bagaje emocional, todo lo que has estado trabajando emocionalmente para que te ayude a solucionar la crisis que estás viviendo, como un despido, un divorcio, un factor de duelo, llega el momento en que esa gestión emocional no te permite el poder ayudarte. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado. ¿Has tenido conocimientos básicos sobre factores tal vez de matemáticas, español, gramática, o en un momento determinado sobre situaciones teológicas para manejar muchos versículos bíblicos? Pero es importante que le des un desarrollo a tu gestión emocional, porque la gestión emocional es la que tiene la confrontación sobre los factores de tu voluntad. Cuando la voluntad empieza a ser trabajada por una mala gestión emocional, entonces busca que esa alteración que siente por dentro al enfrentar una situación donde requiere que no se frustre, una situación donde sea tolerante a la frustración, ya sea por la prueba, la circunstancia, el proceso, como usted guste llamarle, requiere que esa situación comience a ser trabajada bajo una gestión emocional. Pero ¿qué pasa? En el momento que no puede gestionarlo, acude a situaciones depresivas que le proporcionan las sustancias, ya sea tóxicas o no tóxicas. Dichas situaciones de búsqueda acerca de un fármaco, acerca de una sustancia que le permita entrar en ese estado de reposo, generalmente se conocen como drogas depresivas. Como situación de adicción a una droga depresiva, no sería el punto trabajar la información, porque si usted platica con alguien que consume ya sea cocaína, marihuana, le va a hablar del famoso THC, le va a hablar de las situaciones que vive, pero es difícil a veces el comprender el lenguaje, porque el lenguaje lo enfocamos en lo que hace. El lenguaje lo enfocamos en aquello o la reacción que estamos viendo. No estamos enfocándonos en lo que está dentro, en lo que se produce por dentro. Y eso que se produce por dentro, esa frustración, tristeza, soledad, abandono, es lo que hace que vaya y recurra constantemente a estarse suministrando de lo que lo puede balancear, de lo que lo puede equilibrar. Entonces, la manera para poder empezar a equilibrar ese dolor que se siente, porque es un dolor que no se sabe gestionar, es una dolencia interna de abandono, de sentirse solo, frustrado, de sentirse en una situación de crisis al punto de querer morir, solo encuentra solución en el momento de consumir la sustancia. Aquí es donde aparece la alternativa que podemos trabajar. Una alternativa que nos va a llevar a desarrollar este factor, desarrollar esa función de acabar con ese dolor. Entonces puedo concretar aquí lo siguiente: la falta de crecimiento en tu nivel emocional es lo que no permite que confrontes de manera directa, de manera proporcional,
la situación que necesitas corregir. Cuando hablamos entonces de trabajar sobre esta gestión emocional, necesitamos empezar a desarrollar un proyecto dentro del cual podamos visualizar lo que queremos alcanzar. Y podríamos llamarle de una forma muy sencilla, me gustaría llamarle de esta forma, una nutrición emocional. Ya no podemos regresar al pasado sobre aquello que sucedió. No podemos regresar al pasado si estamos hablando de situaciones donde te abandonaron, te dejaron viviendo tal vez en la calle, donde no tuviste papá o mamá, donde en un momento te rechazaron, donde te sientes todo el tiempo con esas situaciones o cargas, donde te marca la indiferencia, la soledad, donde entras en un factor de timidez y las cosas no están funcionando adecuadamente. No podemos regresar el tiempo para que te vuelva a amar el novio, para que vuelva a amarte el esposo, para que vuelvas a reconstruir la situación que se destruyó por la cuestión de las drogas o el consumo que estás teniendo aún teniendo la familia que tiene que soportar constantemente todos esos desniveles emocionales que te abordan. Cuando hablamos de ser asertivo en la situación del contexto, de lo que es el factor de tu crecimiento, necesitamos trabajar una palabra. Y esta palabra es la que quiero llevar a tu vida el día de hoy. Nutrición emocional. ¿Qué quiere decir eso? Cuando eras pequeño, no te nutrieron emocionalmente como debería de ser. Faltaron abrazos, palabras, caricias. Faltó tal vez el festejo de un cumpleaños, el que te llevaran a andar en bicicleta, el que salieran contigo a nadar, el que te llevaran a la iglesia, el que pudiésemos aprender a orar. Faltaron situaciones de respaldo, donde te sentías solo. Y en ese factor, no te dieron la nutrición que se requería. Te dieron zapatos, te dieron ropa, te dieron un hogar, pero no te dieron nutrición emocional. Aquí es donde nosotros podemos tomar esta figura del niño interno y ahora empezar a nutrirlo emocionalmente. Yo te invito a que puedas aprender a nutrir esas áreas, a que puedas aprender a valorar esa hermosa capacidad que tienes por dentro. Porque déjame decirte lo siguiente, cuando hablamos dentro de un contexto gramatical, hablamos de que la palabra adicto es un adjetivo calificativo, es decir, estamos utilizando una porción de la gramática para poder calificar algo. Cuando hablamos de la palabra adicto, estamos poniéndole un adjetivo calificativo. Pero aquí entra lo interesante de la gramática. Si usted me dice que tiene que ver esto con lo que estamos observando de las adicciones, le podría decir lo siguiente. La persona no nació adicta. La persona no nació con carencias. La persona no nació con crisis emocionales. Son los calificativos que fue adquiriendo debido a la falta de nutrición emocional. Y regresamos al punto que estamos analizando. La nutrición emocional, entonces, es la que te lleva al desarrollo y habilidades que vas a tener que ir adquiriendo dentro de este tiempo de vida. Yo sé que dentro de un tiempo tan pequeño de exposición sobre este tema es difícil aprender todo lo relacionado al manejo de la gestión emocional. Pero te invito a que sigas con nosotros, porque sí hay una esperanza para poder salir adelante, una esperanza para poder recibir ese milagro que puede transformar tu vida. ...180 grados... un espacio para tu interior.